Y por eso estamos en comunicación telefónica con Alexandra Petrachkova. Ella es politóloga rusa que vive precisamente aquí en la Argentina. Alexandra, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día. Bueno, el gusto de escucharla y tratando de entender aquí a la distancia todo lo que está pasando, esta locura de la guerra allí entre Ucrania y Rusia. Ya van 11 días desde que Rusia decidió esta operación militar, esta invasión a Ucrania. Y a la distancia apreciamos que la resistencia de Ucrania se mantiene firme. ¿Putin no esperaba esta situación, Alexandra? Sí, la verdad ya tenemos bastante testimonios para decir que sí, es así. Parece que Putin empezó a creer en su propia propaganda, porque él es una persona que no usa internet, no tiene smartphone, y todo lo que sabe de lo que está pasando del mundo es que lo que recibe en papel, en una carpeta que le prepare su equipo de comunicación. Y ellos tienen sus propios intereses y también tienen, saben lo que va a gustar a su jefe. Y él parece que realmente creó en esa cosa que no tiene sentido, que ucranianos sufren bajo de un gobierno nazi y van a aplaudir a las tropas rusas que le llegan a liberarse. Y sí, parece que es totalmente inesperado lo que está pasando, que no son las ciudades de la parte de Ucrania que cerca de las fronteras con los países europeos, pero en las ciudades más prorrusos, como por ejemplo en el sur, cerca de la península de Crimea, o en cerca de la frontera rusa, entran a las ciudades y los ucranianos y los rusos que viven en este territorio salen a manifestar y dicen a los soldados: vayan a casa, vuelven a casa, vayan a la mierda, no queremos que estén acá. Y es realmente que Putin no esperaba. Sí, la verdad que asombra, ¿no? En siglo XXI, en donde uno esperaba o se imaginaba otro tipo de guerra, sobre todo con una potencia como es Rusia, comparado con lo que es Ucrania, y uno ve las imágenes en donde la gente, los civiles salen, enfrentan a los tanques, se ponen delante de los tanques, no los dejan pasar. Es como que el pueblo ucraniano tiene muy en claro qué es lo que quiere, ¿no? Exactamente, sí, es así. Siempre Ucrania siempre era un país dividido y eso lo que frenaba su crecimiento por muchos años, porque Ucrania se formó como un país, como históricamente fue difícil, porque partes de Ucrania siempre eran partes de Rusia o del Imperio Ruso, y otras partes que están cerca a Europa, sí, siempre más proeuropeos. Y eso, como cuando tenés la mitad de los diputados de Parlamento prorrusos y la mitad proeuropeos, es difícil llegar a cualquier acuerdo. Y el presidente Zelensky, cuando ganó estas últimas elecciones, recibió bastante, como 73%, pero por lo que podemos leer y escuchar ahora, él tiene realmente 100% de apoyo de todos los ucranianos. Ellos están orgullosos por tener el presidente que une a todos ellos y que está tan valiente de quedarse en las calles de Kiev y defender su tierra. Uh-huh. Alexandra, ahora, ¿qué pasa en Rusia puertas adentro? ¿El pueblo de Rusia, la mayoría, aprueba o desaprueba esta guerra, esta invasión que decidió Putin hacia Ucrania? ¿Qué está pasando en Rusia? Sí, la verdad lo que está pasando es una cosa que a mí me duele más que otra cosa. Sí, es difícil ver las imágenes de las ciudades ucranianas, pero la verdad ya tenemos bastante testimonios que realmente la mayoría del pueblo ruso.
Ay, se fue la señal. Ay, se cortó la comunicación. Bueno, una lástima. Estábamos hablando con Alexandra Petrachkova. Ella es politóloga rusa que vive en la Argentina y estábamos tratando de entender este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y bueno, lo que planteábamos era eso, Chantal, ¿no? A ver, uno suponía que era muy difícil para Ucrania hacer frente al poderío militar que significa Rusia, una potencia militar, una de las más importantes del planeta. Sin embargo, impresiona y conmueve como uno a veces ve a los ciudadanos comunes, a los civiles. Uno de los ciudadanos comunes. Se enfrentan a los tanques, que se vayan, le dicen, pero sin nada, sin armas, uno se tiró con las manos. Frente a un tanque. Se tiró, sí, es increíble. Es increíble. Y bueno, eso quizás vaya desgastando. Algunos analistas internacionales dicen que todo esto va desgastando a Rusia, y a esto sumado las sanciones económicas que ya viene aplicando todo Occidente, Europa, Estados Unidos, hacia Rusia. Lo van acorralando en la cuestión económica. Habrá que ver. A propósito, después se puede debatir sobre ello. Una cosa son las cuestiones económicas y otra que está en debate y que surge por ahí el tema de si es discriminación o no, cuando a los deportistas, por ejemplo, los sacan del lugar, bueno, no pueden participar de esto, no hacen aquello. Sí, seguramente, a ver, seguramente desde Europa saben que eso resulta de alguna manera injusta, pero de alguna manera también lo están limitando a Rusia. Que están encontrando. Exactamente. Sí. Volvemos con Alexandra. Alexandra, ¿me estás escuchando bien ahora? Sí, perdón, se cortó, parece. Sí, decíamos, ¿el pueblo ruso realmente quiere una guerra o quiere vivir en paz? Realmente es una cosa que es muy difícil entender por qué es así, pero tenemos bastantes testimonios que la mayoría de los rusos apoya a esta guerra. Y eso es muy difícil entender de la parte humana de esto, porque hay 50 millones de los rusos que tienen familiares en Ucrania, que tienen amigos en Ucrania, claro. Viajaron muchas veces en Ucrania, y ellos prefieren creer en las narraciones de propaganda en vez de escuchar lo que dicen sus familiares y sus amigos en Ucrania. Realmente es muy difícil entender cómo puede ser eso, pero todos los días, como escucho lo que dicen, como los canales en YouTube, ellos invitan por ejemplo, estrellas de música, de cantantes ucranianos. Siempre como históricamente estuvimos muy cerca, y si vos sos una estrella, una como cantante ucraniana, tenés el mercado de Rusia también. Ellos dicen que hace 11 días que perdieron todos sus fans rusos, y tienen muchos amigos, pero estos amigos no les contestan y no quieren creer que es la invasión de Rusia y que los ucranianos están sufriendo una crisis humanitaria. Seguro. Y otra cosa que que es más entendible, que la verdad Rusia, bajo las sanciones que pusieron hace una semana, va a convertirse en un país muy pobre, muy aislado y muy triste. Y parece que la gente todavía no entiende eso, claro. Porque realmente van a tener dificultades con conseguir cosas básicas, como comida o ropa o electrodomésticos. Y no se dan cuenta que es así, y que es por la guerra, y es por la culpa de Putin. Estos años difíciles que van a tener que vivir muy rápido. Sí, está claro. Yo siempre digo, ¿no?, que a las guerras no las deciden los ciudadanos de los distintos pueblos del mundo, ¿no? Lamentablemente a las guerras las deciden y las enfrentan, no las enfrentan, pero sí las deciden los poderosos sentados desde un cómodo despacho. Pero yo sostengo que los pueblos quieren vivir en paz y que no quieren guerra. Alexandra, te agradecemos esta comunicación telefónica y esperemos que pronto se frene esta locura de la guerra allí en Ucrania. Sí, ojalá que sí. Gracias por invitarme. Hasta luego, un gusto. Ahí estábamos hablando con Alexandra Petrachkova. Ella es politóloga rusa que vive acá en la Argentina, tratando de entender todo lo que está pasando allí en Ucrania.